¿Cómo andan todos? ¿Bien? Eh, Voy a ver, a compartir la pantalla. Espera un segundito. Perfecto. Que tuve que cambiar de PC a último momento, siempre pasa. Y bueno, a ver, díganme si está perfecto. ¿Se ve bien ahí? Muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora nosotros continuamos con la parte, Valeria nos dio un pantallazo bastante amplio de lo que es la resistencia a bacilos gram negativos, la situación actual, digamos, que estamos teniendo, y la problemática. Nosotros hacemos laboratorios desde hace 35 años, ¿no? Que estamos haciendo laboratorio. Y bueno, yo siempre cuento que en estos últimos 10 años la resistencia, a mi entender, obviamente que iba en ascenso. Veíamos cosas que pasaban, yo veía en el hospital, que pasaban a nivel humano, pero la realidad era distinta. Los primeros años del laboratorio, la realidad era totalmente distinta en las muestras veterinarias, pero bueno, poco a poco se fue haciendo más complejo y por lo tanto poco a poco nos tuvimos que poner más alertas y lo importante es trabajar en equipo, tanto con medicina humana y con medicina veterinaria. Entonces, vamos a hablar un poquitito principalmente de las muestras biológicas, es decir, cómo es el procesamiento bacteriológico, pero sin entrar en el tecnicismo de lo que es un laboratorio bacteriológico. La idea es ponerle foco a lo que es importante que ustedes como clínicos tengan presente qué pasa con estas muestras biológicas y qué pasa en el procesamiento bacteriológico en el laboratorio. Y por lo tanto vamos a dos palabritas a lo que es toma de muestra y lo importante que es, porque para el éxito y digamos, aumentar la sensibilidad del método. Nosotros estamos buscando un método, queremos combatir una enfermedad infecciosa, por lo tanto queremos tomar una muestra para hacer un cultivo y el éxito de eso, obviamente, contar con un laboratorio que siga con las normativas de las LCI, normativas de calidad. Pero también es importante que el clínico tome la muestra lo mejor posible, porque de esa manera para el laboratorio el trabajo es el mismo. Siempre digo, el hisopado de un perro para el laboratorio es el mismo trabajo que el hisopado de una foliculitis perfectamente bien tomada. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema. Obviamente vamos a hacer foco en los aislamientos de los cocos gram positivos y según el origen de la muestra que hemos tenido. Y a ver qué pasó en estos últimos años. Vamos a ver qué pasó con respecto a la susceptibilidad a los diferentes antibióticos. Entonces acá mostramos un poco lo que es la bacteriología tradicional y después, no sé si queda tiempo, hablar un poquito de lo que es la bacteriología automatizada, donde acá ven los cassettes que se utilizan para la prueba de sensibilidad y para las pruebas de identificación. Obviamente esto nos acelera los tiempos que llevan habitualmente la bacteriología, los cultivos que generalmente están en 7 días con la bacteriología tradicional, y se pueden reducir a 48-72 horas con la metodología automatizada, en este caso el Vitex. Nosotros vamos a hablar del área, digamos, las muestras, todas las muestras que habló Valeria y todas las muestras que voy a hablar yo, hacen referencia a estas zonas. Las muestras provienen de esta zona. ¿Por qué decimos esto? Y porque la realidad en Capital Federal y Gran Buenos Aires es quizás muy distinta a la realidad que tienen en Rosario, en Córdoba, en Salta. Tienen otro tipo de realidades quizás. Ahí es la necesidad de empezar a formar redes de trabajo para empezar justamente a comparar los datos que vamos obteniendo. Entonces, los datos que vamos a hablar nosotros, que voy a hablar ahora, justamente es referido a esta área de Capital Federal y Gran Buenos Aires. De ahí provinieron las muestras, exactamente cada una de las muestras. Bueno, ¿qué muestras llegaron al laboratorio? ¿Qué muestras procesamos?
Principalmente la cantidad de muestras yo voy a tomar un periodo de todo 2018-2019 para intentar hablar de un periodo quizás más cercano. Todavía en el periodo 18-19 estamos analizando, los bacilos negativos están en pleno análisis. Bueno, finalizamos el análisis de los cocos positivos, por eso se los quiero compartir para tener datos más cercanos. De lo que vamos a hablar son 6.757 muestras que fueron procesadas en ese periodo 18-19. Y fíjense que quizás las tres de más importancia, por eso vamos a poner un foco en las muestras de orina, que son 2.794 muestras, de oído 1.600, y de piel 863 muestras. Entonces, bueno, vamos a ver qué microorganismos aislamos de estas muestras principalmente. Enterobacterias, ya habló Valeria. Enterobacterias, obviamente, como Valeria dijo, seguimos teniendo lo mismo, más o menos la misma prevalencia, es decir, de bacilos gram negativos pertenecientes a enterobacteriales. Fíjense, 1.700 enterobacterias. Esto es lo que acaba de hablar Valeria. Y bueno, hoy ahora vamos a poner foco en los cocos gram positivos, principalmente en Staphylococcus pseudointermedius, que es el microorganismo que más se ha adaptado a lo que es la microbiota de los caninos y felinos, obviamente con las particularidades de pH, particularidades propias de cada una y de secreciones propias de cada uno de estos animales, de estas especies, cosa que lo hace diferencial a lo que pasa en medicina humana. En medicina humana esta prevalencia, digamos, es en Staphylococcus aureus, no tienen este número en Staphylococcus pseudointermedius. También vamos a hablar de coagulasa negativo, tratamos de agruparlos para no hacer un número muy difícil de manejar. Coagulasas negativos y coagulasas positivos, donde ahí estaría principalmente Staphylococcus aureus, pero junto con otros coagulasas positivos. A lo que voy es que, fíjense que la realidad del laboratorio bacteriológico en medicina veterinaria, en este aspecto, en la identificación, es distinta lo que pasa en medicina humana. Y después vamos a comparar la resistencia. Valeria ya estuvo comparando la resistencia en bacilos negativos. Bueno, ahora voy a tratar de compararles qué pasa con los cocos gram positivos. Principalmente dos palabras de toma de muestra. Vamos a hablar de orina, oído y piel, que son las más frecuentes. Recuerden que de la toma de muestra depende del éxito de lo que estamos buscando, es el correcto aislamiento y la correcta identificación y la prueba de susceptibilidad. Entonces, en lo referente a infecciones urinarias, es importante que nos basemos siempre en los consensos internacionales. Los consensos internacionales en veterinaria generalmente también tienen su foco puesto en los consensos de medicina humana y han hecho adaptaciones en base a leer los consensos de medicina humana. Se hicieron adaptaciones para medicina veterinaria. Y nosotros estamos trabajando, estamos comenzando a trabajar para intentar a su vez hacer nuestros propios consensos de lo que pasa aquí en Argentina. Entonces eso es, digamos, solamente se logra con un trabajo en equipo, interdisciplinario y, como le dije al principio, de diferentes áreas: farmacología, clínica médica, laboratorio, dermatología, nefrología, y para que cada uno podamos empezar a adaptar los propios consensos nacionales. En este caso, el consenso para infecciones urinarias es muy interesante y los recomiendo que lo lean, donde vamos a ver las cistitis bacterianas, cómo las recomendaciones que tenemos, las pielonefritis, prostatitis, donde van a indicar principalmente la toma de muestra, ¿no? Por ejemplo, la obtención de la muestra para orina
como primer lugar cistocentesis, pero también, digamos, lo que si no se puede lograr una cistocentesis, uno digamos, va a usar caracterización o sondaje y también puede usar al acecho. Pero bueno, vamos a ver qué problemas podemos llegar a tener en esto. Primero, las recomendaciones es verificar que que no haya tomado antibióticos. La orina, como siempre digo, es un rico medio de cultivo. Entonces, los falsos negativos generalmente se debe a la presencia de algún antibiótico en la orina. Pero tenemos que tener mucho cuidado en los falsos positivos y eso depende mucho de la toma de muestra y depende mucho también de lo que dice ahí la conservación de la muestra. Para la citocentesis lo ideal es dentro de las 24 horas y la muestra, obviamente, independientemente de qué métodos utilizaron para la recolección, la conservación de la muestra en cadena de frío es fundamental. Como le dije, la orina es rico medio de cultivo. Nosotros técnicamente en el laboratorio, cuando vemos, cuando hacemos la siembra y vemos cuando hay diferentes tipos de colonias, lo que llamamos aislado de desarrollo mezcla, obviamente, si esto ocurre, digamos, si mantuvo la cadena de frío, lo desestimamos. Pero ¿qué pasa? Que si ese escaso desarrollo mezcla, esas escasas bacterias que habían tomado contacto con la orina, lo dejamos a temperatura ambiente y obviamente vamos a tener un desarrollo mayor a 100.000 unidades de colonias, formadores de colonias, quizás de alguna enterobacteria, quizás de algún estafilococo o un enterococo, pero no son originarios entonces de la muestra porque fue mal conservada. Entonces depende mucho la conservación de la muestra y la cadena de frío. Ahí tenemos el ejemplo, lo principal que tenemos que tener presente para hacer la citocentesis, obviamente contar con una vejiga llena, ¿no? Es un detalle que hay que tratar que el animal, obviamente tengamos una vejiga palpable, porque si no se hace muy difícil, pero es un método, sinceramente, cuando lo tomamos en práctica, la verdad que no le produce al animal digamos, mayor incomodidad que darle una inyección, menos que una inyección intramuscular. Hay algunos que lo hacen en decúbito dorsal, otros que lo hacen con el animal mismo parado, así que eso depende de la destreza de cada uno de los veterinarios. Pero esta es la mejor manera de tomar la muestra para urocultivo. Y algo importante, y por eso decía el procesamiento del laboratorio. Y esto el mensaje va para aquellos veterinarios que no pueden contar con un laboratorio veterinario y tienen que contactarse con algún laboratorio bioquímico. Es importante porque a nivel medicina humana, generalmente se siembra en este medio de cultivo que se llama CLD, pero no siembran en agar sangre. Generalmente en humanas no hacen la siembra en agar sangre. Pero aquí es importantísimo porque tenemos cierto grupo de microorganismos que, fíjense, en este caso, el desarrollo de estos microorganismos, no sé si logran ver bien, las microcolonias muy pequeñitas, y este microorganismo se trata de un Corynebacterium urealyticum. Un microorganismo es un bacilo gram positivo, que es urea positivo, digamos, por lo tanto en la orina, la alcaliniza, generalmente encontramos orinas con pH superiores a 8, con mucosidad, sanguinolentas, una orina que es característica, digamos, que está obviamente característica de una infección por Corynebacterium. Esta bacteria, el Corynebacterium, no desarrolla en el otro medio de cultivo. Entonces pueden pasar como cultivos negativos si el laboratorista no tiene en cuenta en sembrar la muestra en agar sangre. Y muchas veces las colonias recién se visualizan al tercer, cuarto, quinto día de incubación. Por lo tanto, es importante ir revisando esas placas que son negativas con lupa. Nosotros en el laboratorio tenemos una lupa, y sobre todo con los años, revisamos con la lupa a ver si se presenta o no este crecimiento de estas microcolonias. Por eso es importante hacer un refuerzo aquí, que las muestras en veterinaria para orina deben ser cultivadas en agar sangre. Bien, secreción óptica
y digamos, las muestras obtenidas de piel. Vamos a tener un webinar con el doctor Miguel Escarpa, otro amigo, que va a tomar, digamos, va a hablar justamente de la toma de muestras, no solamente de bacteriológicas, sino para otro tipo de muestras, también citología y biopsias, y vamos a tener un webinar más adelante. Lo importante que quería decirles acá es que, conociendo la anatomía del conducto auditivo externo del canino, lo importante es, digamos, realizar una correcta toma de muestra, tratando de evitar, que la muestra venga con microorganismos externos a lo que está produciendo esa inflamación en el conducto auditivo. Así como teníamos las recomendaciones para la nefrourología, para la toma de muestras y la interpretación en todo lo que se refería a infecciones urinarias, también en el área de dermatología, estas son las guías, el consenso de 2014, yo creo que ya están a punto de salir las nuevas recomendaciones, pero justamente, digamos, es un documento que es recomendable que lo lean. No solamente tiene la guía para la toma de muestras, sino también después vamos a ver cómo tiene la guía de tratamientos y un orden, te van guiando en cómo elegir el tratamiento más indicado para la patología dérmica. Y como dije recién, va a haber el webinar con el doctor Escarpa, donde va a tomar más detalles de esta toma de muestra. Acá en este caso una pápula que generalmente uno puede hacer raspar con un portaobjetos y tomar la muestra. Y en este caso, fíjense, la pústula, levantan la pápula que ya se ha roto y levantan apenitas la cacarita y bueno, y puntualmente ahí es donde toman en contacto con el hisopo. Y eso es lo que decía hoy. No es lo mismo hacer un hisopado de perro a un hisopado de una pústula. Para el trabajo del laboratorio, que no vio cómo tomaron la muestra, para el laboratorio es lo mismo. Pero si nosotros hisopamos la superficie, obviamente quizás vengan bacterias que están cohabitando en la microbiota normal de la piel y no están, o estamos diluyendo esas bacterias que quizás tienen sus factores de virulencia, quizás están produciendo una lesión en ese animal. Y de la toma de muestra, acá hacemos una comparación, por ejemplo, las muestras que vienen al laboratorio cuando hacemos aislamientos de un solo agente, y fíjense cuando hacemos aislamiento de 1, 2 o 3 agentes, y estamos casi en el 50%. Y yo le diría que, bueno, puede haber muestras que vengan infecciones urinarias con 2 bacterias, ocurre, pero estamos en un 50%, entonces para esto, en el laboratorio, es importante empezar a, digamos, saber, tener la experiencia para empezar a seleccionar y continuar la marcha bacteriológica con las bacterias que verdaderamente sean de importancia. Con respecto a los procesamientos de muestras de piel, los dermatólogos, su gran preocupación es la presencia de microorganismos meticilinos resistentes. Entonces nosotros en el laboratorio, las muestras que vienen de piel, no solamente las sembramos en agar sangre, sino también las sembramos en el ORSAP. ORSAP tiene un inhibidor, que es oxacilina, un inhibidor justamente para inhibir el resto de la flora que es oxacilina sensible y favorecer el desarrollo de los oxacilina resistentes, que quizás es donde más poco tenemos que hacer a nivel dermatológico. Un segundito que se tildó. Bien. Muy bien, fíjense que entonces las muestras se siembran en agar sangre y en el ORSAP. Y fíjense, en el caso de que tengamos un microorganismo meticilino resistente, vamos a tener desarrollo. Generalmente en estas placas habitualmente no hay desarrollo porque esos inhibidores son bastante, inhiben a todo lo que sea la flora que no es meticilino resistente. Por lo tanto,
también eso es importante porque nos asegura la calidad del procesamiento. Y acá fíjense lo que es una muestra en agar sangre y el trabajo que quizás tiene que tener el laboratorio. Si ustedes vamos a ver, nos metemos adentro de la placa como habitualmente, a ver qué pueden llegar a reconocer. Aquí tenemos algunas colonias que le vamos a decir chatas, unas colonitas pequeñas, color cremoso, que los que hacemos bacteriología dirían, y para mí son Corynebacterium de piel. Y fíjense también, hay otro tipo de colonias más grisáceas, de color medio grisecito, más pequeñas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es procesar todas las muestras, hacer un rainamiento de estas colonias y procesarlas a todas, identificarlas y procesarlas. Y las malas tomas de muestra, nos encontramos con esto, que es muy difícil, obviamente, aislar esas colonitas crema dentro de todo este gran desarrollo de bacterias. Por eso es muy importante y el éxito del cultivo está en la toma de muestra. Entonces, dentro del procesamiento de la muestra, como decía Valeria, ¿la identificación bioquímica es importante? Y sí, es muy importante, porque de ahí surge lo que es la interpretación del antibiograma, es decir, los puntos de corte. Por eso, cuando a veces leo cultivos con Staphylococcus spp, y no está mal porque verdaderamente uno, ¿qué criterio tomó para decir si es sensible o resistente a un antibiótico? Por lo tanto, es muy importante la correcta identificación bioquímica. En el caso de los cocos gram positivos, Staphylococcus pseudointermedius, es importante también por el potencial zoonótico que tiene en la especie, y el rol que tenemos nosotros como médicos veterinarios para alertar en el caso de una multiresistencia en un paciente. Y yo a veces también les pregunto, cuando estamos en la facultad, en forma presencial, a veces les pregunto a los alumnos, levanten la mano cuántos de ustedes duermen con el perro, duermen con el gato. Y bueno, estamos intercambiando esta microbiota del perro con el gato con nosotros. Y hoy en día se están aislando Staphylococcus pseudointermedius desde lesiones dérmicas en humanos. Por lo tanto, es importante tenerlo como potencial zoonótico. Y como decíamos recién, los puntos de corte de las pruebas de sensibilidad. Es necesario, sí o sí, saber la identificación del microorganismo para poder interpretar ese antibiograma. Y esto no, vamos a pasarlo rápido porque Valeria estuvo hablando. Nosotros nos basamos en las LCI, que son las normativas internacionales, en este caso americanas, para el trabajo y la interpretación con todo lo referente a los antimicrobianos. Y esto es un dato muy, a mí siempre me gusta mostrarlo, porque si bien esto es de humano, fíjese cómo se categoriza, después vamos a mostrar en veterinaria, cómo categorizan a los antibióticos y referente a las bacterias, enterobacterias, pseudomonas, Staphylococcus, enterococo. ¿Cuáles son los antibióticos de grupo A que sí o sí, como primera instancia, yo tengo que ensayar? Yo como laboratorio tengo que ensayar en primera instancia. Después, en el caso de que haya resistencia a estos antibióticos, en segunda instancia, vamos a tener los de grupo B. Entonces, ¿qué antibióticos son para cada una de los grupos bacterianos? ¿Qué antibióticos se recomiendan para el grupo C? Y se utilizan, digamos, este mismo criterio para nosotros es un criterio de utilización y para el veterinario es un criterio de elección. Cuando recibe el resultado del cultivo bacteriológico, bueno, ¿qué criterio de elección vamos a tomar? Y vamos a tomar esta lista. Entonces, por eso siempre digo, recuerden esta lista de prioridades. También tenemos el grupo C, que obviamente antibióticos que vamos a utilizar como último recurso. Bien. Y también tenemos un grupo de infecciones urinarias. Por lo tanto, estas recomendaciones para mí digamos, son muy útiles a los que trabajamos en laboratorio y también trasladárselo a los que hacen clínica. Y como decíamos, la CLCI también tiene su sección de veterinaria y fíjense aquí, para perros y gatos, los antibióticos de grupo A, que recomienda la CLCI, y los antibióticos de grupo B. Obviamente también con lo mismo, es decir,
es una indicación de utilización por parte del laboratorio y es una también indicación para que los veterinarios elijan primero los de grupo A si son sensibles. Y en caso de resistencia, eligen los de grupo B. Y lo que hablamos recién, que la identificación, y justamente para detectar la meticilino-resistencia, que es un mecanismo que verdaderamente nos preocupa mucho a los que hacemos laboratorio y a los clínicos también. Fíjense que si yo aíslo Staphylococcus aureus, lugdunensis o epidermidis, el disco de cefpoxitina que voy a poner en la placa es el que me va a indicar a mí si hay meticilino-resistencia o no. Pero en caso de también, bueno, el Staphylococcus epidermidis, pseudointermedius y Leishmaniasis, el disco que se utiliza es el de oxacilina. Bien, entonces, por eso es importante la identificación del microorganismo, porque cuando vayamos a las tablas y nos vamos a fijar los puntos de corte, como dice acá, los puntos de corte para Staphylococcus aureus se usa el disco de cefpoxitina, es mayor a 22 es sensible, menor a 21 es resistente. En cambio, yo si tengo el aislamiento de un Staphylococcus pseudointermedius o un Staphylococcus leishmaniasis, lo voy a usar y voy a mirar el disco de la oxacilina. Si es mayor a 18 le digo que es sensible y si es menor a 17 le digo que es resistente. ¿Ven? Y acá están los datos de la SIM en el caso de que realicen SIM. Bien, entonces, en Estafilococo, como dijo Valeria, al año de ya crearse la penicilina, empezar a utilizarse, empezaron a aparecer las cepas resistentes. La resistencia a penicilina y ampicilina, generalmente, por ejemplo, Blaseta, son beta-lactamasas, penicilasas, plasmídicas. Y bueno, lo que generalmente nos preocupa mucho, eso es frecuente hoy en día, es muy común encontrarla, pero ahí vamos a ver qué pasa con la resistencia a la oxacilina o cefoxitina, que es lo que denominamos meticilino-resistencia. Esa meticilino-resistencia generalmente va vehiculizada, va transportada en el gen MECA y MECC. Vamos en detalle. Generalmente, bueno, para conocer Staphylococcus pseudointermedius, es un microorganismo que estuvo reclasificándose, ahora pertenece al grupo Intermedius, y Staphylococcus, la especie Staphylococcus pseudointermedius, presenta más de 60 genotipos, es decir, genotipos, digamos, no estamos hablando del fenotipo, todos son Staphylococcus pseudointermedius. Ahora, genotípicamente, hay más de 60 genotipos distintos. O sea, una amplia diversidad genética, diversidad clonal y resistencia a antimicrobianos, ¿no? Es decir, justamente estábamos hablando recién, la meticilino-resistencia de Staphylococcus pseudointermedius. Cuando detectamos meticilino-resistencia, ¿qué quiere decir? Y que indica resistencia a todos los antibióticos betalactámicos, no podemos usar ningún betalactámico, no podemos usar cefalosporinas, no podemos usar betalactámicos asociados a inhibidores, ni carbapenemes. O sea que nos limita mucho cuando detectamos esta presencia. ¿Y esta presencia cómo viene? Primero es que el gen MECA es la información que le llega a la bacteria para sintetizar. Si ustedes se acuerdan que los betalactámicos actúan en la síntesis de la pared celular, en las transpeptidasas. Se une a la transpeptidasa, no la deja trabajar, por lo tanto la pared no se sintetiza y la bacteria se lisa. Pero la bacteria se avivó y diseñó otra transpeptidasa que se llama PBP2A. Y esa información, ¿dónde va? Y es en el gen MECA. Pero ese gen MECA va en un cassette cromosómico. Y para resumirles, hay de 12 tipos distintos de cassette. Y hay algunos cassettes que son pequeños, es decir, perfecto, lleva resistencia a betalactámicos, pero los cassettes, los de tipo 1, 2 y 3, son cassettes cromosómicos grandes que no solamente va a llevar resistencia a betalactámicos, y muchas veces van a llevar resistencia a quinolonas, a macrólidos, lincosaminas y streptograminas, es decir, a otros grupos de antibióticos. Entonces le sumamos la facilidad de generar las bacterias multiresistentes, como decía Valeria al principio. Y para complicar el tema,
está el nuevo alelo, el gen MEC-C, que fue aislado en veterinaria, pero no en pequeños y en caninos y felinos. Hasta el momento creo que no hemos encontrado este gen MEC-C. Bien, a lo que voy es, en este caso, las meticillinoresistencias sabemos que no podemos dar ningún beta-lactámico. Les cuento lo que pasa, vamos a ver orina, ¿no? Vamos a ver cómo son las cepas que aislamos de orina. La resistencia, fíjense, a las quinolonas, de todas esas cepas que hemos trabajado. La resistencia a quinolonas, y es un antibiótico que frecuentemente se usa para infecciones urinarias, y bueno, lamentablemente se ve reflejado en el antibiograma. Y vamos a ver qué pasa con respecto a la meticillinoresistencia, y contamos un 36,3 de meticillinoresistencia para Staphylococcus intermedius aislado en la orina, es decir, ya 36,3%. Bien, entonces, con el resto de los coagulasa positivos, también seguimos con alta resistencia, casi más del 50% de resistencia a quinolonas, y con respecto a los beta-lactámicos tenemos 19,1% de resistencia, de meticillinoresistencia. Y para los coagulasa negativos, poquito menos de resistencia para quinolonas, pero 24,1% de meticillinoresistencia. Bien. ¿Qué pasa en oído? En oído también, obviamente, tenemos nuestros problemas. Fíjense también la parte buena, ¿no? Es decir, que a veces cuando encontramos bacterias multiresistentes, acá nos están mostrando minociclina, digamos, doxiciclina y minociclina y rifampicina, que obviamente rifampicina se trata de no usar. Amikacina también, tenemos muy buena sensibilidad, pero son antibióticos que verdaderamente tienen que hacer el juramento de no utilizarlos. Porque si no, nosotros somos responsables de la flora que vamos a tener de acá a unos años. La meticillinoresistencia en oídos, 18,5 para pseudointermedios. Para los coagulasa positivos tenemos una meticillinoresistencia de 39. Bien, esto igualmente va a estar disponible en la página del laboratorio, así que van a poder ver los cuadros nuevamente. Y los coagulasa negativos, 20% de meticillinoresistencia en oído. Y ahora viene el problema. Vamos a ver. Acá viene el gran problema. Staphylococcus intermedius aislado de piel. Resistencia a quinolonas altas, elevadas, todas mayores al 50%. Los macrólidos, lincosaminos y estreptograminas casi llegando al casi 70%. Lo mismo que trimidoprimida sulfa, que es un antibiótico de primera elección. Bueno, y justamente en caso de multiresistencias es cuando nos habilita a estos tipos de antibióticos, pero obviamente esta elección de estos antibióticos tiene que surgir, tiene que aparecer a partir de un cultivo. No podemos tomar a estos antibióticos, y eso quiero hacer mucho hincapié, a esos antibióticos no lo podemos tomar como primera elección, como un tratamiento paliativo. Es decir, esto es un compromiso que tienen que tener ustedes para de responsabilidad de manejar antibióticos. ¿Qué porcentaje de meticillinoresistencia estamos encontrando en piel? 56,5. Estamos hablando de 2018-2019. 56,5. Es la más alta de todas las muestras. Y fíjense que la variabilidad de meticillinoresistencia que tenemos en las diferentes muestras. Staphylococcus intermedius, 56% de meticillinoresistencia. Coagulasa positivo, los otros coagulasa positivos, también alta, 47,8. Y los coagulasa negativos un poco menos, 33,3. Entonces, resumiendo, fíjense la meticillinoresistencia y la población que hemos testeado, 2.437 cocos, de un periodo de 2 años. Fíjense lo que es la meticillinoresistencia en piel, para todos los cocos gram positivos, para los Staphylococcus, ya sea pseudointermedios y otros coagulasa positivos y coagulasa negativos. Impresionante.
Esto hay que tomar. Y bueno, justamente la piodermia canina es uno de los principales problemas que conduce a la frecuente prescripción de antibióticos en animales de compañía. Y obviamente esta microbiota que se está adaptando, hoy en día los dermatólogos son conscientes de esta realidad y están haciendo modificaciones importantes en el tratamiento de la piodermia. Ya les hablará Miguel Escarpa. Esto es una charla que di en junio de 2018 y hicimos el relevamiento de 265 cepas de Staphylococcus pseudointermedius y de Staphylococcus aureus. En ese momento, entre enero de 2016 y abril de 2018, contábamos con un 28%, hace poco, 28,30% de meticilino resistencia. Y los datos que estamos, ahí saqué los datos solamente del 2019, para tenerlos más frescos posibles, 59,77%. Fíjense que esto, en pocos años, se ha duplicado la meticilino resistencias en muestras de origen térmico. Esto es, digamos, la principal alarma. Por eso es importante que la selección de antibióticos siempre surja a partir de un antibiograma y seguir, obviamente, las recomendaciones de los comités internacionales de dermatología. Esto es lo que quiero comparar, esto es lo que pasa en medicina humana. Fíjense, en medicina humana, acá, en el piel y partes blandas, tienen la frecuencia, estamos hablando de Staphylococcus aureus, no de Staphylococcus pseudointermedius. Y en medicina humana, en este periodo de 2016, ya contaban con 66% de meticilino resistencia en microorganismos aislados de lesiones de piel. ¿Bien? Y recuerden que esto, digamos, es una transferencia horizontal de genes que estamos teniendo. Y cuando estamos durmiendo con los perros, generalmente, bueno, obviamente nuestros Staphylococcus aureus se intercambia información genética en forma horizontal con Staphylococcus pseudointermedius. Y fíjense cómo es comparable las dos realidades. Otro tipo de microorganismos, porque es otro tipo de piel, la microbiota se adapta a la piel humana y la Staphylococcus pseudointermedius se adapta más a la piel y el pH y las secreciones de caninos y felinos. Pero fíjense que la realidad de resistencia es comparable. Bien, ya estamos terminando. Aquí quiero nuevamente volver a hacer hincapié en la importancia de los comités, los consensos internacionales, ya sea para dermatología y para infecciones urinarias, y qué importancia es que los grupos de trabajo que estamos formando empecemos a diseñar y a difundir lo que sean los consensos nacionales justamente para el uso de antibióticos y además informarles a los veterinarios cuáles son las realidades de las cuales estamos manejándonos en la actualidad. Y por eso justamente el tema de hoy de antibióticos es justamente para alertar y para informar. Bien, las recomendaciones, primero y digamos, lo principal es una buena comunicación con el laboratorio. El laboratorio trabaja en equipo con la clínica, trabaja en equipo con los dermatólogos y con los nefrologos. Es importante, sin esa comunicación es imposible trabajar. Ya nos conocerán, Andrea, Argüello, a mí, hablar con los veterinarios que mandan muestras del laboratorio, estamos en continua comunicación. Otro punto importante, recuerden, la toma de muestra depende del éxito para llegar a un diagnóstico preciso. El éxito está en la correcta toma de muestra. Verificar el cumplimiento, que el laboratorio donde usted trabaje verifique, digamos, que cumplan con las normas de CLSI. Un antibiograma informado con Staphylococcus SPP no es correcto. Tener en cuenta las recomendaciones de los comités internacionales para el uso de antimicrobianos. Eso que acabo de decir, las recomendaciones que da la CLSI, y además hay otras instituciones como la EUCAS.
y también el Malbrana aquí en Argentina, hay que leerlos y hay que estar actualizados. Los minutos cuentan, hay que ser rápidos, precisos, por lo tanto es importante que nos estemos actualizando día a día. Y nunca me voy a cansar de decir esto, es importante el manejo de antibióticos, el rol que tenemos como agente de salud pública. Este rol como agente de salud pública lo trabajamos desde la facultad, desde los primeros años en la formación de los veterinarios. Es muy importante que el veterinario sepa y tome este rol, el protagonismo que tenemos en una salud, como rol, como agentes de salud pública que somos. Por lo tanto, reforcemos este concepto. Y bueno, aquí muchas gracias, acá terminamos con el tema de antibióticos, es parte del equipo que trabaja en Diagnotest, la fiesta que hicimos a fin de año, cuando podíamos abrazarnos, podíamos bailar, y bueno, ahora la realidad estamos todos con barbijo, con cofia, con guardapolvos, con mascarillas, con guantes, estamos todos tapados en el laboratorio. Pero bueno, ya va a pasar. Así que muchas gracias y no sé a ver si quieren pasar algunas preguntas. No sé dónde está el chat. Bien. Bien, Verónica Craig dice, reforzar que el antibiótico no debe usarse sin antibiograma. Sí, obviamente, es lo que más o menos lo que veníamos hablando. Quieren ver al doctor Escarpa, que toma de muestra, así que cuando el webinar con el doctor Escarpa, vamos a estar informando. Y una pregunta para finalizar, dice la doctora Verónica Craig, para ambos, dice, ¿qué probabilidad hay que en pocos años escale la resistencia a los niveles de medicina humana para enterobacterias y para estafilococcus? ¿Cómo podemos frenar este avance? Y que las posibilidades, ahora contestará Valeria, pero las posibilidades se dan cuenta de lo que ha pasado en estos 2 últimos años con respecto a la medicina resistencia, y bueno, cómo podemos frenar y con el uso prudente de antibióticos, frenándolo con digamos, si vamos a utilizar antibióticos, que sea una elección que viene a partir de una muestra de un cultivo, y ser muy cuidadosos y usarlos solamente cuando son necesarios. No sé, Valeria. No, opino lo mismo, creo que sí, que es difícil evitar a lo mejor que se llegue a niveles similares a los de humanos, porque bueno, viene casi de la mano, estamos un poco mejor, me parece, estamos mal, pero no tan mal, pero bueno, creo que estamos trabajando, o se está trabajando también desde la parte veterinaria en forma, digamos, bien a conciencia. Están muy buenos estas recomendaciones que otros países ya tienen, hecho por comités de multidisciplinario, como mencionó para el caso de infecciones urinarias, dérmicas. Ahora bien, esas líneas o recomendaciones en parte están muy basadas en la situación epidemiológica de lo que ellos tienen. Entonces, si bien nosotros podemos empezar tomando parte de eso como una guía, está muy bueno también todos estos datos, porque es lo que necesitamos para saber si, bueno, ellos usan amoxiclavulámico como primera opción, bueno, si nosotros tenemos el 80% de resistencia, ¿lo podemos usar? Es decir, hay que ver esas cuestiones y para eso está buenísimo no solamente quedarnos con datos de capital, porque capital no es Argentina, así que estaría buenísimo poder armar algo más federal y empezar a tener datos de otras provincias y después que eso sirva para estos primeros pasos en búsqueda de nuestros consensos, ¿no? Bien. Y hay otra pregunta que es interesante, dice, ¿hay avances en vigilancia en animales pequeños? ¿Se trabaja con otros países? Y el año pasado tuvimos con Valeria en Chile, y bueno, la idea es, esa encuesta que hablaba Valeria, es justamente compartirla también con ellos y empezar a hacer comparaciones zonales en Latinoamérica, ¿no? Es decir, la idea es
de a poquito. Primero hay que afianzarse a nivel nacional en el sentido de empezar a generar la red a nivel nacional, pero también estamos en contacto con nuestros vecinos, en el cual compartimos también información. Hay países que tienen datos exactos del consumo de antibióticos en animales de compañía. Producción. Se sabe perfectamente. No, producción, obviamente, sí. Sí. Pero en animales de compañía hay países que tienen datos perfectos del consumo de los distintos antibióticos. Nosotros acá no conocemos nada, ni siquiera eso, por ahora. Horacio Moltedo, ¿cómo andás? Salió cortado la pregunta. ¿Qué criterio tiene con respecto a? Y se cortó la pregunta. Bien. Horacio, el suministro de antibióticos luego de una cirugía de castración, tanto en hembras como en machos. Generalmente hay veces que se suele utilizar eso dependiendo de qué trabajo, digamos, por eso es lo importante de realizar las castraciones con profesionales y en el lugar adecuado, ¿no? Eso, la comunidad veterinaria lucha tanto con las castraciones clandestinas. No siendo una castración clandestina, la verdad que muchas veces no hace falta la utilización de antibióticos preventivos. Suelen utilizar, dosificaciones de 3 días de antibióticos, generalmente amoxicilina con clavulánico, pero si siguiendo las normas de buenas prácticas de cirugía, no haría falta. Cirugías limpias, como dice acá Gabriela, se consideran cirugías limpias, por lo tanto tendrían menos de un 5% de infección, es lo que venimos diciendo, en el sitio quirúrgico. No deberían usarse, y coincidimos lo mismo, no deberían usarse. Pero por eso es importante hacer hincapié en que tratar de hacer educación de nuestros propietarios, de lo importante que las castraciones obviamente las realicen un profesional y en un área de un consultorio, una sala de cirugía, y porque hoy en día uno ve y escucha ese tema de las castraciones clandestinas, que es un tema aparte para hablar. Bien. Si es posible, Luz Domínguez, si es posible obtener el manual de la CLCI online, sí, está online, donde están todos los puntos de corte. Si la buscas, está la del 2020. Sí, hay una versión online que no te la permite descargar, pero te la permite ver. Visualizar. Visualizar, claro, online. No descargarla como un PDF, pero tenés ahí el acceso. Y si no, de última, después también por ahí nos pueden, yo me olvidé de poner mi mail o vos al yo creo que lo puse. Se lo podemos facilitar vía mail. Bien. Bueno, no sé, si tiene una otra pregunta más. Y EUCAS también tiene mucha información online. Hay una pregunta de Lucas, a ver, ¿cuál sería la pregunta de Lucas? A ver, vamos a buscarla, Lucas Gil, acá encontré. Buenas noches, una consulta. Si tengo un caso de piodermia y el cual fue tratado con cefalexina, sin buenos resultados, ¿cuánto tiempo tengo que suspender el antibiótico para poder realizar el cultivo? Y siempre lo indicado es entre 5 y 7 días que no reciba ningún tipo de antibiótico. Y tomar la muestra para el cultivo siguiendo las recomendaciones del consenso de dermatología. Está muy bien explicado. Y si pueden bajarse esa publicación, la verdad que no tiene desperdicio. 5 a 7 días para la toma nueva de una toma para cultivo. EUCAS también tiene. Bien. En bronconeumonía presupendente bacteriana que no responde a moxiclavulánicos, válido conjugar en rofloxacina con doxiciclina para posibles micoplasmas. Y mira, la combinación de antibióticos, el año pasado tuvimos una disertación muy interesante de la doctora Verónica Craig. Hay que tener cuidado en la combinación. Yo iría más que nada a al diagnóstico justamente de qué origen es esa bronconeumonía.
No sé si han hecho PCR para ver si es micoplasma o no, porque si fuese micoplasma, no estarían, hay tratamientos convencionales y las tetraciclinas tienen muy buen efecto. Doxiciclina, aminociclina tienen muy buen efecto, tendría que responder. Hay que ver también qué problema de base, digamos, qué patología de base tiene este paciente, que quizás por eso no tenés la respuesta al tratamiento que deseas. A ver, otra preguntita más. Sí, Vanessa Mella dice, muy buenas las charlas, hay que tener en cuenta que la piel tiene la ventaja que podemos abordar las piodermias con tratamientos locales. Eso es la tendencia que están teniendo en dermatología, con antisépticos y cuidar, justamente evitar el uso de antibióticos. Sí, esas son las nuevas tendencias que se están utilizando, antisépticos y la posibilidad de hacer tratamientos locales. Eso lo hacen. No sé si todos conocen la Sociedad de Dermatología Veterinaria, SADEVE, a los cuales les recomiendo, los que no la conocen, que se acerquen a SADEVE. Se aprende muchísimo, tienen un foro, los que son socios de SADEVE, hay un foro donde podemos hacer consultas, y verdaderamente es donde están en ese foro los expertos en dermatología, y verdaderamente siempre tienen una respuesta para darnos. Por lo tanto, es recomendable que se asocien a SADEVE.